Buenos días y bienvenidos y gracias por conectaros a esta sesión. Sé que estamos al final de mes y son fechas complicadas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Rafael Martínez y soy preventa de Citrix Narrow. Y bueno, según la convocatoria que hemos hecho, el día de hoy pues quiero presentaros un producto que corresponde al portfolio de soluciones de seguridad de Citrix, llamado, pues como pone ahí en la pantalla, Citrix Secure Private Access, o también conocidos como Citrix Spa, mucho más fácil de decir y de recordar por sus siglas. ¿Vale? Veremos que es una solución que es software as a service, es decir, que se presta como un servicio en la nube de Citrix y pertenece a la oferta de servicios de Citrix Cloud. ¿Vale? Sabéis que Citrix o dentro de Citrix tiene una serie de servicios en la nube, de productos de soluciones en la nube, y Citrix Spa o Citrix Secure Private Access sería uno de ellos. ¿Vale? Pero antes de arrancar con ello, y porque tengáis una visión más general, más global, cómo nos hemos estado conectando y cómo nos seguimos conectando remotamente a los recursos de la empresa. Bueno, pues uno de los modelos más habituales, tampoco os descubro nada, son las soluciones basadas en VPN. ¿Vale? Las hemos utilizado desde hace años, las seguimos utilizando y nos ayudan a trabajar de manera remota. Y si revisamos un poco sus características globales, tiene muchas, pero por destacar alguna de ellas, pues suelen ser soluciones basadas en appliance, es decir, eh, yo compro una solución de VPN que me suelen vender un appliance físico en el cual pues dimensiono según usuarios que se vayan a conectar y suele estar implementado en un centro de datos. ¿Vale? El cometido que tiene esta solución sobre VPN, bueno, pues ya sabéis, lo utilizamos, yo creo que lo hemos utilizado todos en alguna vez, ¿no? O lo seguimos utilizando. Pues la entrega de aplicaciones y recursos de red. Lo que hace es proporciona a los dispositivos de los usuarios acceso a nivel de red. Luego veremos que esto es importante. Y suele requerir configuración en el dispositivo de los usuarios, por lo que solo debe utilizarse desde dispositivos gestionados, es decir, desde dispositivos corporativos que nos que nos otorga pues la empresa. ¿Vale? Es un poco a nivel general de las soluciones VPN. ¿Vale? Pero bueno, este tipo de soluciones también implica una serie de inconvenientes, vamos a llamarle desafíos, como dice la idea de positivo. ¿Vale? Lo primero es que no es fácilmente escalable. Como decíamos, suele ser soluciones que es un appliance, pues un hierro que compro con un dimensionamiento de usuarios, y si voy a tener un crecimiento un poco amplio a nivel de usuarios, pues digamos que lo que suele, si no he tenido, si me han dimensionado bien el appliance y se me ha incrementado muchos usuarios, pues ese appliance no va a tener capacidad. Por lo tanto, pues tendría que comprar otro y nos generará un impacto a nivel económico y a nivel de capacidad de recursos, ¿no? Porque al final nos va a consumir más procesamiento, más máquina, ¿vale? Luego, otro desafío es que incrementa, como dice ahí, los riesgos de seguridad. ¿Por qué? Porque se incrementa la superficie de ataque. En las VPNs, nosotros lo que hacemos es conectarnos desde nuestros dispositivos a lo que es la intranet, ¿no? A lo que es la LAN de mi empresa. Por lo tanto, hago una extensión de esa LAN, de ese entorno de red, hacia mi equipo. Entonces, como es a nivel de red, a nivel de capa 3, tampoco me voy a poner muy técnico, ¿vale? Pero sería a nivel de capa 3, pues cualquier ataque que me realicen en mi dispositivo cuando accedo a mi entorno a través de un VPN, pues veremos que tiene una serie de riesgos porque digamos que el daño puede ser mayor al ir a ese nivel al exponer toda la red, ¿vale? Luego también otro desafío no tiene por qué ser, pero puede ocurrir también, pobre experiencia del usuario, ¿vale? Ahí indico el rendimiento malo, intento explicarme, porque con las VPNs, cuando yo lanzo una VPN, en mi dispositivo también se consumen recursos locales y no más bien por eso, porque bueno, ahora los equipos suelen estar muy bien equipados, muy bien, mucha memoria, mucho procesamiento, pero es cierto que si yo quiero acceder a una aplicación web o una aplicación software as a service o a un recurso que yo tenga en mi empresa, hago un salto.
Es decir, yo me conecto a ese appliance que hablábamos, VPN, y de ese appliance accedo al recurso correspondiente, ¿no?, que quiero acceder. Entonces, bueno, pues como todo el tráfico es enrutado a través del centro de datos, pues puede haber problemas de latencia, ¿no?, o de retraso, ¿vale? Eso a nivel de las soluciones VPN, a nivel de desafíos a nivel global. Pero no solamente, pero existen otras, no solamente es esto, sino que digamos que el mercado nos empuja también a, pues, a otras necesidades, ¿no? Porque también las soluciones VPN no son suficientes para las necesidades actuales. Mirad, en este diagrama hemos pasado en un relativo corto espacio de tiempo de un modelo de red centralizado en el cual los equipos de IT, los equipos que gestionan, digamos, la informática de la empresa, era el que dotaba a los usuarios y a las sucursales, a las delegaciones, de los recursos a los que quería acceder, incluido el acceso a Internet. Y digamos que lo teníamos, o esos equipos de IT eran los encargados de la seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacían un bastionado. Un bastionado no es más que, digamos, que cerrar lo máximo posible, securizar lo máximo posible el entorno para evitar fugas y evitar ataques, ¿vale? Y como os decía, pues hemos pasado de este modelo en 5 o 6 años a otro modelo totalmente diferente, ¿vale? Hemos pasado a un modelo descentralizado, porque, pues debido a varias causas. La principal es, yo veo que son dos, ¿vale? La primera es que se ha empezado a consumir de manera masiva aplicaciones web y aplicaciones software as a service que están fuera de nuestra corporación, ¿vale? Que es un tercero el que nos da el servicio. Por ejemplo, ¿quién no da servicio, no? O quién no está utilizando Office 365 o el correo, como puede ser G Suite, pues eso, para acceder al correo, ¿vale? Entonces, esos son, digamos, aplicaciones que están, que me sirve un tercero y en el cual yo no tengo control, yo no puedo dotar de seguridad. Y otro cambio en este escenario es, pues debido a, pues, los años anteriores que nos ha tocado vivir, pues el que más y el que menos tenemos o tenemos ya establecido un entorno híbrido de trabajo en el cual pues vamos a la oficina y trabajamos desde casa. Yo hoy pues estoy dando el webinar desde mi casa, y de manera habitual pues yo voy 3 días por semana a la oficina y teletrabajo 2, ¿no? Entonces, bueno, pues esto implica una serie de riesgos, porque tenemos que securizar antes. Bueno, en el entorno tradicional, en el perímetro tradicional, yo tenía el control total de la seguridad, y en este nuevo entorno, el que más y el que menos, pues tendrá un modelo similar al que está representado ahí. eh, digamos que la seguridad ya no la tengo tan controlada, porque hay terceros en los cuales yo no puedo administrar nada ni securizar nada. Entonces, bueno, pues estos modelos en este nuevo o en este escenario implica una serie de amenazas de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Por poner algún ejemplo, no vamos a ver todo, pero lo que os decía de la capa 3, ¿no?, de las VPN, ¿no?, que accedemos a través de red. Si yo me conecto desde mi casa y mi dispositivo está infectado y yo me conecto con la VPN, pues es probable que si yo muevo archivos de un lado hacia otro, ese virus se vea enviado hacia mi empresa, y por lo tanto, bueno, pues tener esos virus también o con riesgo de infectar la empresa o de provocar, pues, pérdidas de información debido a estas amenazas, ¿no? Otro tipo de amenazas pues, pueden ser, pues, que nos metan el típico virus que nos identifica las pulsaciones de teclado. Entonces, bueno, pues cuando metemos las credenciales igual no lo graba y digamos que ya nos suplantan la identidad, que sería otro tipo de ataque. O, pues bueno, pues como puede ser por dispositivos antiguos, pues a lo mejor me conecto desde el PC de mi casa que es propio y no lo tengo autorizado, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que estos nuevos escenarios tienen diferentes riesgos que debemos de tener también en cuenta, ¿vale? Entonces, lo que se hace aquí es, como dice la diapositiva, necesario habilitar un acceso seguro y productivo para todos, ¿vale?
Como os decía, hemos adoptado, ya trabajamos de manera habitual con aplicaciones software as a service y aplicaciones cloud y aplicaciones web, quiero decir. Y esto de que pone aquí del backhauling, el backhauling, este palabra raro, esto es cuando yo me conecto desde mi casa hacia la VPN, ¿vale? Hacia la appliance de VPN y de la VPN voy hacia donde tenga que ir, ¿vale? Esto, como os decía, como dice ahí, pues aparte de ser un problema de seguridad por el tema de las VPNs, pues puede ser ineficiente porque digamos que doy un salto desde mi casa hacia la appliance de la VPN y desde ahí hacia el recurso al que quiero conectarme, ¿vale? Luego hemos visto que, bueno, pues sale en prensa día sí, día no, los tipos de ataque y que evolucionan de manera muy rápida. Y luego, pues otro puntal que yo os hablaba es los entornos híbridos en los cuales pues trabajamos pues a tiempo parcial en la oficina y desde casa, ¿vale? Pues bueno, no hemos hablado todavía nada de Citrix, pero aquí yo os voy adelantando algo. La tendencia del mercado a nivel de respecto a las VPNs, que es lo que me refería, y respecto hacia este tipo de ataques, es tener un enfoque de confianza cero, ¿no? De cero trust, ¿vale? ¿En qué consiste esto de cero trust? Que seguramente lo hemos escuchado todos y sabemos un poco todos de qué va. Bueno, pues básicamente consiste en cuestionar todo. Lo que hace es una monitorización, una autorización y una verificación continua de la identidad del usuario y del dispositivo desde el cual se conecta y una premisa de esta securización de confianza cero, del cero trust, es que tenemos que dar acceso a los usuarios a lo imprescindible para que realicen su tarea. Es decir, no darle un acceso total a nuestro entorno, a todos los recursos, igual que si estuviera en la oficina, sino solamente, pues si accede a 2, 3 aplicaciones o 2, 3 unidades de red donde graba los datos, pues dejarle únicamente acceso a eso, ¿vale? Precisamente para intentar mitigar ese tipo de ataques. Bueno, pero bueno, este tipo de soluciones o este enfoque de cero trust, pues también implica una serie de inconvenientes o de desafíos hacia la empresa, ¿no? La primera es que, pues, que la implementación de este tipo de soluciones tiene que ser transparente para la empresa. Es decir, no voy a desmontar lo que ahora mismo me está funcionando por otra cosa que me tengo que volver a conectar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tengo que tener parada de producción o empiezo a tener problemas. Entonces, tiene que ser una solución que implique ese enfoque de confianza cero, que sea transparente y que sea de muy fácil, digamos, la transición sea muy, muy fácil, ¿vale? Luego, que tenga buena experiencia a los usuarios. Lo que os hablaba antes del backhauling ¿no? Es decir, que paso a través de la VPN para acceder a los recursos, pues digamos que eso lo debemos intentar evitar en la medida de lo posible y una solución de cero trust pues debería de tener conexiones directas contra el recurso con el que yo me quiero conectar, ¿vale? Y luego, pues nada, que esto sea por hecho, esto lo nombra aquí de diapositiva, pero se da por hecho que sea totalmente seguro. Es decir, que todos los datos sean cifrados y que todo por un dato los datos sean cifrados y otro el transporte, es decir, la conexión, pues también vaya cifrada pues, con medidas de seguridad como pues SL, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis algún dato. Aquí para 2024-2025, en el 60% de las empresas se plantean sustituir sus soluciones VPN porque eh, no son del todo seguras, como hemos visto, por las razones que os decía anteriormente, por alguna solución de confianza cero. Y luego algún dato que tiene que ver eh, con la ingeniería social que le llaman, es que el 85% de las brechas de seguridad tuvieron factor humano, es decir, que juegan, digamos, con la picaresca que nos puedan mandar, que nos mandan un mail o etcétera, etcétera, donde damos información, pues en un alto porcentaje, como estás viendo, pues es producido por factor humano y el 70% también de infracciones de brechas de seguridad
se producen en los endpoint, en los dispositivos de usuarios, porque no están adecuadamente securizados o, bueno, por algún fallo parecido, ¿vale? ¿Qué es lo que planteamos? Y ahora ya sí hablamos de Citrix. Lo otro era pues una visión un poco global de cómo está el mercado y cómo están las empresas actualmente. ¿Qué es lo que propone Citrix? ¿Vale? Pues tiene una solución llamada Secure Private Access que, como os decía al principio, cuando me he presentado, es una solución que se presta como un servicio en la nube de Citrix y que pertenece a la oferta de Citrix Cloud. Es decir, Secure Private Access es como os digo, un servicio en la nube que tiene una serie de características y nos va a permitir dar acceso seguro a los usuarios a aplicaciones locales, aplicaciones software as a service y aplicaciones web, tanto si están publicadas con Citrix, pues, con lo que conocemos todos Citrix, ¿no? La virtualización, como si no, ¿vale? Y que incluye, como estáis viendo, que es un poco lo que vamos a ver en el webinar o a continuación, eh, incluye una serie de características de seguridad, como pueden ser permitir un inicio único de sesión, eh, aplicar autenticación multifactor, que ahora os explicaré lo que es, o diferentes protecciones contra ataques para evitar posibles fugas de información, ¿vale? Y todo ello está monitorizado mediante una capa pues, de otro producto que se llama Citrix Analytics, que incluye, ¿vale? Por lo que vamos a tener un control de acceso de extremo a extremo, ¿vale? Luego el enfoque es diferente respecto a una VPN porque se otorga, decíamos que en la VPN yo doy acceso a nivel de red, a nivel de capa 3, ¿no? Con Secure Private Access, con Citrix SPA, otorgamos acceso a nivel de capa 7, ¿vale? A nivel de aplicación. Y se pueden generar políticas de acceso y autenticación por aplicación, que esto es importante, ¿vale? Pero tener claro lo que es un servicio en la nube que nos permite acceder a aplicaciones publicadas y no publicadas, ¿vale? Internas y aplicaciones web y SaaS, ya sean internas o externas, que suele ser lo más habitual, ¿vale? Un poco el resumen y que lo tengáis, esta presentación os la haré llegar, igual que la grabación, los que los que estáis asistiendo. Por un lado, permitimos el acceso seguro a todas las aplicaciones para los usuarios que tienen Citrix DaaS. Recordad que Citrix DaaS es Desktop Apps as a Service, es la solución que tiene Citrix de virtualización de acceso a aplicaciones y escritorios. Y pueden ser aplicaciones virtualizadas o no virtualizadas y aplicaciones, como os decía, SaaS y web internas y públicas, ¿vale? Y sin Citrix DaaS, es decir, Citrix SPA por sí solo, pues también nos permite el acceso a cualquier aplicación web o a cualquier aplicación software as a service. Esto un poco a nivel de resumen, porque lo tengáis claro. Que igual nos podemos hablar de términos y de conceptos, y lo que sí me interesa es saber para qué sirve esto, ¿no? Recordad que es para permitir el acceso a aplicaciones, sobre todo software as a service y aplicaciones web que yo no tengo controladas, pero nos da plus si estamos con Citrix DaaS de hacer aplicaciones virtualizadas o no virtualizadas, ¿no? Para que sean internas, ¿vale? Al ser un servicio en la nube, combina varios servicios de Citrix Cloud, ¿vale? No los voy a comentar todos, pero que sepáis que es un conglomerado, digamos, Citrix SPA, de soluciones que tiene Citrix en la nube y cada uno tiene un cometido, ¿vale? Por ejemplo, para que el usuario vea las aplicaciones a las que tiene acceso, pues utiliza la parte de Workspace Experience que está en la nube de Citrix Cloud, ¿vale? Y, por ejemplo, para hacer el single sign-on o para acceder de una sola vez a aplicaciones SaaS y web, pues utilizamos los servicios de Citrix Gateway, que esto realmente es un NetScaler que está en la nube, que aplicaremos ciertas políticas, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo, os lo iré explicando, pero que tengáis claro que Citrix SPA es un conglomerado, está compuesto por diferentes servicios. Más cosas. Bueno, las características, claro, las vemos una a una, pero lo que nos permite el Secure Private Access es acceso a un enfoque, como os decíamos antes, a una red de confianza cero, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con diferentes tecnologías
y medidas de seguridad que tiene incluidas, como puede ser la autenticación adaptativa, que esto lo que va a hacernos es pedirnos mayor o menor autenticación, es decir, que aparte del nombre de usuario y la contraseña, por ejemplo, pues nos pida una autenticación de terceros, como puede ser pues, un token, el típico numerito que pones del autenticador que tienes en el móvil, ¿no? Que te llega al móvil o bien que lo generas tú desde el móvil, ¿vale? Y esto puede ser basado en rol, en la ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Luego, esto a nivel para entrar, digamos, o para acceder a través de este Zero Trust, a través de esta red, con la autenticación adaptativa. Y luego, a nivel de aplicación, por aplicación, yo puedo tener opciones de control de lo que hace un usuario dentro de una aplicación. ¿Vale? Decíamos que, por ejemplo, si yo accedo a un Salesforce, bueno, pues yo accedo a un Salesforce y tiene, bueno, pues me dará las acciones que tenga que dar, ¿vale? Yo con el acceso adaptativo y los controles de seguridad puedo indicarle a un usuario qué es lo que puede hacer o no dentro de esa aplicación, ¿vale? Lo vamos a ver, como por ejemplo, pues deshabilitar el copiar-pegar, el evitar que navegue, el que tome un pantallazo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tiene otra serie de novedades o de medidas de seguridad, como puede ser el Sign Sign-On, porque nos integramos con proveedores de identidad de terceros. Entonces, bueno, pues digamos que cedemos esa autenticación a, puede ser un Okta o PIN, Citrix tiene el propio suyo, ¿vale? Entonces, con un solo logón vamos a poder acceder a todas las aplicaciones, aunque cada una tenga una naturaleza diferente, que yo la tenga en mi entorno o no. Y luego, pues alguna cosa más, navegador aislado, ¿vale? Para navegar fuera de mi entorno sin provocar ningún tipo de ataque, esto os lo voy a enseñar ahora. Y todo totalmente monitorizado a través de una consola de gestión en el cual donde se van a registrar, donde se conectan los usuarios y nos va a dejar registros de actividad. Y por otro lado, una capa de Analytics, de Citrix Analytics for Security, que lo que va a hacer es analizar el comportamiento del usuario y si ese usuario tiene un comportamiento anómalo, pues nos lo va a detectar, nos va a avisar y es capaz de tomar acciones proactivas, ¿vale? Lo vamos a ver uno por uno y así lo veis de una manera más clara, ¿no? Aparte de este pantallazo, ¿no? Vamos con la autenticación adaptativa. ¿Qué es la autenticación adaptativa? Bueno, pues aquí lo que hace es toma funcionalidades de Citrix NetScaler en la nube, en Citrix Cloud, y las capacidades o las funciones que tienen es, como decía, la autenticación multifactor. Es decir, que dependiendo de quién sea yo, el usuario, los permisos que tenga, el dispositivo de donde me esté conectando y, por ejemplo, la ubicación de donde esté, me va a pedir una autenticación u otra o me va a pedir más de una, ¿vale? Precisamente para lo que os hablaba de esa confianza cero, para verificar, para que se verifique que yo digo ser quien soy, es decir, a través de esas medidas de seguridad. Luego, con la autenticación adaptativa, antes de entrar yo en el entorno o a la aplicación, porque esto al final es una solución, Citrix SPA, una solución de acceso a aplicaciones, lo que hace es un escaneo de la postura del dispositivo, ¿vale? Esto antes se sigue llamando endpoint analysis, ¿vale? Y tiene la capacidad de escanear el dispositivo del usuario en función de pues una serie de parámetros que yo le dé, como por ejemplo que esté corriendo un antivirus o que tenga un nivel de Service Pack X o que tenga un sistema operativo, el que sea, ¿vale? Entonces, en función de si cumple o no cumple ese dispositivo del usuario esas condiciones, me va a permitir acceder o no, pero en Citrix, porque en el resto de soluciones es o cumples si entras y si no cumples no entras, en Citrix hay grises. Es decir, si yo cumplo una serie de condiciones y a lo mejor mi dispositivo no hay un Service Pack que es crítico, ¿vale? Pues a lo mejor el administrador dicta que sí voy a poder acceder a los recursos, pues solo en modo lectura, ¿vale? Entonces, pues, bueno, digamos que es los grises estos que os hablaba, que tiene ciertos matices que no es o blanco o negro o pasas o no pasas, sino que podemos, digamos, tener ese acceso adaptativo que hablábamos, ¿vale?
Muy relacionado con lo que estoy hablando, autenticación basada en políticas condicionales, ¿vale? Pues según cumpla capacidades o cumpla condiciones el dispositivo del usuario, accederé o no accederé. Y permite también el acceso contextual, que es lo que estaba contando. Lo del Smart Access, también llamado Smart Access, que dependiendo si mi dispositivo cumple o no las condiciones, pues accederé de una manera u otra, ¿vale? Me refiero a nivel de permisos, ¿vale? Bueno, esto sería a nivel de la autenticación adaptativa y un poco como hace la evaluación, pues por un lado, detecta si el dispositivo es personal, es Bring Your Device, es decir, es mío de mi propiedad, o corporativo, pues utilizando diferentes métodos, ¿vale? Como puede ser el nombre del dominio, la dirección MAC, si tiene un certificado de empresa. Luego, que esté dentro del cumplimiento, que es lo que estaba adelantando en la diapositiva anterior, pues comprueba si hay software de terceros como antivirus, anti-phishing, etcétera, etcétera, o si tenemos un sistema operativo o tiene que estar corriendo un proceso en concreto, ¿vale? ¿Para qué? Para verificar que las condiciones de ese dispositivo son aceptables para que acceda a la aplicación. Y pues esto finalmente nos acerca a una postura de seguridad robusta gracias a todas estas evaluaciones previas, ¿vale? Como os decía, esto tiene que ver con el Sign Sign-On. Nos integramos, o se integra Citrix SPA con proveedores de servicios de identidad, ¿no? Con proveedores de identidad, pues todos estos, pues, Tails, PIN, Okta, por nombrar alguno, y nos permite integrar esta solución de Citrix SPA, con estas diferentes medidas de seguridad. Si, por ejemplo, yo al Salesforce me valido a través de Okta y a Workday, por ejemplo, a través de PIN, pues yo configuro todo en Citrix SPA y el usuario, pues simplemente con las credenciales que yo le pida y con el token a lo mejor que me tiene que meter, pues accedería a cualquier tipo de aplicación, ya esté en mi corporación, ya esté en mi entorno o me la sirva un tercero. Bueno, esto con la autenticación adaptativa. Y luego tenemos el acceso adaptativo y seguridad. Es decir, una vez que yo paso esas medidas de seguridad que hemos visto en la autenticación adaptativa, puedo generar políticas de acceso por aplicación, ¿vale? Y tiene lo mismo que os decía. Bueno, una cosa es que yo entre, digamos, adentro de SPA y luego quiero abrir una aplicación y dentro de la aplicación, dependiendo de la criticidad de esa aplicación, si es más seguro, a lo mejor no es lo mismo entrar al correo que entrar a la aplicación de recursos humanos, ¿no? En excepción de las nóminas. Pues pueden generar políticas para ciertas aplicaciones, por ejemplo, que son más críticas que otras. Entonces, bueno, pues dependiendo, yo puedo poner unas condiciones relativas respecto a aplicación, ¿vale? Aquí puedes generar una o varias, como es el caso, como es el pantallazo, ¿vale? Pues en la localización del usuario, la postura del dispositivo que hablábamos antes y lo mismo, si las cumples o no, pues permitir el acceso o no en función de si cumple el dispositivo del usuario estas novedades, ¿vale? Pues, o sea, estas condiciones, perdóname. Y una vez que el usuario entra en la aplicación y ha pasado por todos estos filtros, esto es importante, este es un pantallazo que es un pantallazo de consola, pero a mí me parece importante, por aplicación yo puedo restringir ciertos aspectos del uso de esa aplicación, ¿vale? Imaginaos, como os decía, que es un Salesforce, ¿no? O que es un Office 365, ¿vale? Es el correo. Bueno, pues yo le puedo restringir dentro de una aplicación que no está dentro de mi corporación, por ejemplo, aunque también esto es válido para aplicaciones internas, puedes restringir el copiar-pegar, la impresión, la navegación, la descarga, añadir una marca de agua. Estas son las medidas de seguridad contra ataques que os decía. Podemos establecer o tiene protecciones contra keylogin. El keylogin es el registro de las pulsaciones del teclado, ¿vale? Para que no nos graben lo que vamos poniendo en teclado. Y lo mismo con la captura de pantalla, ¿vale? Pues si no sufrimos un ataque. Mira, el otro día hablando con un partner, ¿no? Una persona que está en IT, nos decía que habían sufrido un ataque, un cliente suyo que tenía un virus que cada 5 segundos le tiraba un pantallazo de lo que tenía el usuario en pantalla, ¿vale? Pues con este tipo de medidas de seguridad
aquí lo que le aparece, pues seguramente el virus sigue instalado, pero cuando lance el pantallazo lo que le va a aparecer es una pantalla en negro. Entonces no va a poder hacer nada. Esto es para intentar mitigar los ataques de ransomware, por ejemplo. Con una pantalla, pues finalmente, si yo cojo el móvil, le tiro una foto a la pantalla, si estoy grande, pues ya tengo esa información. Pero sí es cierto que yo le puedo poner una marca de agua diciendo qué usuario estaba conectado y desde qué IP, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento, si eso se ve descubierto, pues se podría investigar dónde ha sido esa fuente de información. Al final se trata de intentar mitigar esos ataques y esas fugas de información, ¿vale? Y luego veis que aquí pone lanzar la aplicación siempre en un servicio de Security Browser. Ahora os explicaré qué es esto de Security Browser, pero es un navegador que tengo externo, que es un servicio que tiene Citrix también en la nube, para que yo pueda navegar de manera segura sin comprometer mi equipo ni a la empresa, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que se puede hacer a nivel de aplicación y por aplicación, ¿vale? Puede ser una o varias, ¿vale? Un poco el resultado de eso es que si yo me conecto contra esta aplicación, Humanity, que le llaman, pues restringo la aplicación, la impresión, la descargas, un poco lo que estaba hablando. Y ves que aparece aquí la marca de agua diciendo quién está conectado desde equipo, ¿vale? Entonces, al final, pues se trata de intentar mitigar ese tipo de ataques y tener un acceso lo más seguro posible hacia esas aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, como estáis viendo, las funcionalidades típicas de una aplicación o de una solución de Zero Trust, ¿vale? Es, bueno, pues accedes a la aplicación en función de identidad y contexto. Y veis que en Citrix SPA también cumple esto, de otra manera, pero tiene una serie de medidas de seguridad para intentar, pues eso, mitigar la pérdida de datos, por un lado, y mitigar los ataques a través de virus, ¿vale? Y bueno, y os decía que ahora os explico lo que es lo que es el Browser Isolation, ¿no? O el navegador aislado. Mira, esto, el Browser Isolation es un servicio que tiene Citrix en la nube, que realmente es una máquina virtual con un navegador, ¿vale? Que yo puedo utilizar como usuario para acceder a cierto tipo de páginas web, ¿vale? Este servicio viene incluido con Citrix SPA. Entonces, por un lado, como dice ahí, aísla la navegación del endpoint. En vez de navegar desde mi dispositivo, con el navegador en mi dispositivo, lo que voy a utilizar es este servicio para acceder a esas páginas a lo mejor que pueden contener el virus, ¿vale? Porque a lo mejor pues me tengo que meter a una página web que no está permitida en mi empresa, pero necesito esa información y para no comprometer y no saltarme las medidas de seguridad que tenga la empresa, mi empresa, pues utilizo este navegador seguro, ¿vale? Como dice ahí, admite todos los métodos de Single Sign-On, evita la filtración de datos de aplicaciones críticas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como dice ahí, ningún dato o archivo llegará al endpoint, sino que yo hago la consulta de esa página web o de esa aplicación software as a service en ese navegador remoto y, bueno, pues tomo esa información, pero ningún dato, ningún archivo llegará de ninguna manera a mi equipo, ¿vale? Desde el cual me estoy conectando. Y una vez que el usuario termina de trabajar con con este navegador aislado, pues esa máquina virtual se destruye después de su uso. Por lo tanto, pues digamos que esa información, ya sea sensible o no, pues nunca se ve comprometida porque nunca es expuesta ni al exterior ni al interior, ¿no? de mi empresa, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos a los usuarios que se pueden conectar desde diferentes equipos, ya sean equipos corporativos, no corporativos, etcétera, y quieren acceder a aplicaciones que están en la nube y aplicaciones web, como puede ser aplicaciones SaaS como el G Suite, Office 365, etcétera, y aplicaciones internas, ¿vale? Entonces, lo que hacen es pasar por el Secure Private Access y dependiendo de lo que yo he establecido como administrador, pues o bien permito el acceso hacia esas aplicaciones o bien lo redirecciono hacia ese navegador seguro, ¿vale? Si la aplicación a la que me conecto yo la considero o considero mi empresa que es segura, pues me va a dejar conectar de manera directa, pero si no lo es o no está permitida, me puede redirigir hacia este navegador, hacia este servicio, hacia esta máquina virtual que está en remoto para realizar las consultas que yo pueda hacer, ¿vale?
Un poco más explicado es el usuario, esto sería el dispositivo del usuario y esto es la seguridad mejorada, ¿vale? Si está deshabilitada, esta seguridad mejorada, pues el usuario conectará desde ese dispositivo desde su navegador en local hacia la aplicación que yo le diga, ¿vale? O la que quiera acceder. Que tengo dentro de Citrix Spa la seguridad mejorada, bueno, pues aquí puede abrir eh, dentro de los equipos de los usuarios, ¿vale? En los dispositivos de los usuarios, Citrix tiene un agente, tiene un cliente que se llama el Workspace App, ¿vale? Que aunque somos capaces también de hacer aplicaciones SAPs y web a través de SPA sin este agente, es bastante recomendable tenerlo, ¿vale? Por dentro de esta agente hay un navegador embebido, un Chromium, de hecho, Google Chromium, que se llama Citrix Enterprise Browser. Entonces, con esta seguridad avanzada, eh, lo que voy a hacer es, en vez de abrirlo con el navegador estándar, el navegador, pues el que tenga el Edge o el Chrome, el que tenga instalado en mi equipo, lo voy a abrir con este navegador que está embebido dentro del Workspace App, ¿vale? Entonces, si la página web está denegada por mis sistemas, pues me aparecerá un error parecido a este. No tienes acceso. Pero si está permitido, o bien me lo abre desde el navegador estándar, o bien también lo podría abrir es posible abrirlo desde este navegador embebido que os decía, ¿vale? Y si yo he decidido como administrador que esa aplicación a la que se quiere conectar el usuario, que es gestionada por SPA, va a hacer a través de ese navegador aislado, pues el usuario será redirigido hacia esa máquina virtual que os decía que está en la nube como servicio y lanzará la aplicación sobre este navegador seguro, ¿vale? Esto recordar que se utiliza básicamente para no comprometer la seguridad de los usuarios o de la empresa cuando los usuarios conectan hacia una página web que no está permitida o que es sensible de que nos produzcan ataques. Bueno. Y bueno, os hablaba en la anterior diapositiva de Citrix Enterprise Browser. Y bueno, pues aquí nos viene la definición, ya os digo, os pasaré esta diapositiva. Y es un navegador que está embebido dentro del cliente de Citrix Workspace, ¿vale? Y puede operar como cualquier navegador que tengamos a nivel comercial, ¿no? Chrome, Firefox, Edge, el que sea, ¿vale? Una cosa buena que tiene es que podemos utilizar las funcionalidades de Citrix Spa para añadirle características de seguridad, como os decía antes, ¿no? El sticker de copiar, pegar, meter una marca de agua, etcétera, etcétera. Y también nos permite pues añadir favoritos, generar carpetas, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, soporta tanto Teams como Zoom, o sea, aplicaciones a tiempo real para, en vez de utilizar el navegador local, utilizar este navegador embebido dentro de Citrix Workspace App que nos dará una capa más, un extra de seguridad. Un poco para que veáis cómo funciona, esto es una animación, el usuario quiere abrir una internet, por ejemplo, ahí se abre, como estáis viendo, un navegador embebido, que no es ni Firefox, ni Edge, ni nada parecido, y accedería a la aplicación por un lado y se abre otra ventana donde puede navegar de manera independiente, ¿vale? Entonces, que sepáis que existe y está a partir de la edición 1902, me parece que es, de Citrix Workspace, ¿vale? Vamos por la 23 algo, o sea que es ya antiguo, o sea que esto ya lleva en el mercado por lo menos un par de años, ¿vale? O sea que es madura. Y luego a nivel ya, y cerrando un poquito, visibilidad y monitorización, tiene una consola en el cual nos da tanto el registro de actividad que tienen los usuarios, a dónde acceden, cuál es el tipo de usuarios, aplicaciones, nos da diferentes métricas, pero sí quería comentaros esto de Citrix Analytics for Security, ¿vale? Esto, al igual que os habla del Secure Browser, del navegador aislado, este que utilizábamos para navegar cuando las páginas web no son seguras o me lo impide mi empresa, Citrix Analytics también es un servicio que está en la nube que se integra dentro de Citrix Spa, ¿vale? Esto lleva una parte de inteligencia artificial y de autoaprendizaje de Machine Learning
que lo que hace una vez que lo implementamos, decimos qué usuarios van a utilizarlo y el sistema de Citrix Analytics se pone a monitorizar cuál es el comportamiento o las rutinas que tiene el usuario en su día a día. Y esto pues lleva una fase de aprendizaje. Y si yo, por ejemplo, que yo vivo en Madrid, me conecto siempre desde Madrid contra unas aplicaciones y mañana resulta que me he conectado desde, yo qué sé, siempre pongo un ejemplo, desde Taiwán, ¿vale? Y empiezo a descargarme información que mi empresa ha categorizado como sensible. Lo que hace el Citrix Analytics es que entiende que es un posible ataque, que me han hecho una suplantación de identidad, que va a haber pérdida y perjuicio para la empresa porque me estoy descargando de manera masiva datos sensibles que ha categorizado mi empresa de esa manera. Y por un lado lo que hace es avisar al administrador y por otro lado toma acciones preventivas o proactivas, que es, por ejemplo, ponerme en cuarentena, ¿vale? Que a lo mejor es un falso positivo, ¿eh? Que a lo mejor yo he tenido que ir hasta allí, a Taiwán, y descargarme esa información y realizar el viaje, ¿no? Pero por lo menos, digamos que, como siempre, intentamos que todo el entorno o todo el acceso hacia esas aplicaciones sea lo más seguro posible y no comprometer a la empresa. Y, bueno, pues esto sería una medida de seguridad más, ¿vale? Bueno, ya terminando, yo creo que estoy ya fuera de hora. Casos de uso, lo estamos viendo, os lo he ido diciendo durante toda la sesión. Se utiliza primordialmente para acceso a aplicaciones SaaS y aplicaciones web, ya sean internas u externas. También nos permite acceder a cualquier tipo de aplicación no publicada por Citrix o una aplicación normal, es decir, no tengo por qué tener Citrix de virtualización en mi entorno. Para hacer una transición bastante suave y sin impacto de sistemas de VPN o de soluciones VPN a una aplicación de confianza cero, pues Spa sería un buen jugador para hacer esa transición. Aplicar medidas de seguridad que hemos visto, como puede ser el acceso y aplicación adaptativos, ¿vale? Y esto también tiene que ver con los requerimientos legales y regulatorios, es decir, que hemos visto que puedo deshabilitar el copiar-pegar, la navegación, etcétera, etcétera, y bueno, pues si tengo que cumplir ciertas normativas con esto, pues me puede ayudar a cumplirlos. Y también acceso a gente que trabaja para nosotros, pero que no es gente de la empresa y a lo mejor sus dispositivos no son controlados por mi empresa, no son gestionados por la empresa y por lo tanto, pues me puedo producir ataques o puedo recibir ataques en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues Citrix Spa, gracias a todas esas medidas de seguridad que os he ido relatando, pues sería también una solución para tenerlo en cuenta, ¿vale? Mirar, he metido esto como un extra, porque esto tendrá un par de meses, no tiene mucho más. Eh, Existe también Citrix Spa, eh, no como servicio en la nube, sino para instalarlo en local. Debemos de tener un Netscaler en el entorno y, bueno, lo que se llama el Storefront, que es una aplicación, es un portal gratuito que se puede descargar y al igual que, digamos, el servicio en la nube, pues tiene una serie de componentes que proporcionan funcionalidad. Tampoco me voy a parar aquí a relatarlos, pero aquí sí que perdemos cosas respecto al servicio en la nube, y es normal, ¿no? Pues perdemos el navegador aislado que os decía que podemos utilizar para acceder a esas páginas no permitidas, por ejemplo, y también no permite o no tiene incluido la parte de Citrix Analytics, ¿vale? Para securitización y para analizar el comportamiento del usuario. Pero un caso de uso, el caso de uso más que yo veo aquí, es para empresas que tienen aplicaciones web o a lo mejor quizás incluso SaaS internas, siempre internas, no están preparadas o no quieren hacer aplicaciones en la nube, pero si quieren tener un acceso controlado hacia esas aplicaciones. Bueno, pues Citrix Spa on-premise también le valdría, ¿vale? Bueno, ya terminando, ¿por qué Secure Private Access? Porque por las razones que hemos ido viendo, ¿vale? Acceso seguro y protección a todas las aplicaciones, me da igual que la naturaleza de esa aplicación, ya sea aplicación SaaS, web, interna, que sea por TCP o UDP, ¿vale? UDP es, por ejemplo, los que utilizan aplicaciones a tiempo real, como puede ser esta que estamos utilizando, Teams, ¿no? O Zoom, por ejemplo, sería
una de ellas también, ¿vale? Pues ese tipo de protocolos también lo soporta. Disponer de una seguridad integral y permitir a los usuarios y colaboradores que no son de mi empresa utilizar dispositivos no gestionados o propios, ¿vale? Deciros que el SPAT es service, esto se me ha olvidado comentarlo, pero digamos que esto es un servicio que está en la nube y ahí habla de los puntos de presencia, de los POPs que se llaman, ¿no? Los POPs son los servicios que están diseminados a lo largo del globo terráqueo, ¿vale? Tiene creo que 16 puntos de Citrix SPA y por lo tanto eso nos garantiza alta disponibilidad. Si se nos cae el más cercano con el que accedemos, pues el servicio no se verá afectado porque el servicio está replicado en otra parte del mundo y los usuarios conectarían a ese servicio para acceder a esas aplicaciones, ¿vale? De aquí poquito más, os dejo una serie de recursos y enlaces de interés, ¿vale? Estos tienen que ver con la parte del servicio, pues lo que es el datasheet, las guías de configuración y importante, bueno, sí, me parece destacable que podéis probarlo porque se puede pedir una trial de 60 días de Citrix Cloud, ¿vale? Os generáis, si no sois usuarios de Citrix, ponéis citrixcloud.com y ahí os podéis generar un usuario y desde ahí ya podéis empezar a trabajar con esa trial si os hiciera falta. Y luego, lo que se habla de Citrix SPA on-premise, pues también os dejo ahí una guía de cómo se instalaría y otro de cómo se configuraría, ¿vale? A través de esta consola, de esta tool más bien, que esta sí tendrá un par de semanas de vida. Entonces es bastante reciente la información que os he dado, ¿vale? Pues por mi parte, un poquito más. Me he pasado casi, casi 10 minutos, pero bueno, había mucho que contar y sí me interesaba que, pues que os lleváis toda la información y todo esto, ¿vale? Pues por mi parte, un poquito más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, pues si no es así, gracias por vuestra atención. Os haremos llegar tanto la presentación como la grabación y cualquier cosita en la diapositiva principal, en la primera, aparecen mis datos y con cualquier cosa os ponéis en contacto conmigo, ¿vale? Pues nada, buena semana y muchas gracias por asistir al webinar. Un saludo.